Hola compañeros, buenas tardes. El día de hoy abordaremos lo que es la vida y obra de Émile Durkheim. Émile Durkheim fue un sociólogo francés nacido en el año 1858 en París, mundialmente conocido y estudiado. Durkheim, junto a Karl Marx y Max Weber, forma parte del panteón clásico de la sociología moderna. Hijo de un rabino, destacó pronto como estudiante, lo que le permitiría acceder en el año 1879 a la Escuela Normal Superior de París, por la que se licenció en filosofía en 1882. Terminados sus estudios en la Normal, inició su carrera docente en diversas ciudades francesas. Durante el curso 1885-1886, se trasladó a Alemania, donde conoció los métodos de la psicología experimental de Wilhelm Wundt. Desde Alemania envió diversas revistas francesas, algunos artículos sobre filosofía y ciencias positivas. Gracias a estas colaboraciones fue nombrado profesor encargado de la asignatura de Ciencia Social y Pedagogía de la Universidad de Burdeos, año 1887. En el año 1896 se le otorgó la cátedra de Filosofía Social y fundó la revista L'Année Sociologique. En el año 1902 fue nombrado profesor de la Cátedra de Ciencias de la Educación de la Universidad de París, donde ejercería la docencia hasta su fallecimiento. En el ámbito de sus investigaciones, Durkheim pasó de un interés inicial por la pedagogía a una mayor amplitud de miras que lo llevó al campo de la sociología, por aquel entonces en sus comienzos tras la primera formulación positivista de Augusto Comte. Una vida dedicada a la sociología. Hablar de Durkheim es hablar de la sociología. Su larga y próspera carrera intelectual estuvo estrechamente ligada en todo momento a esta ciencia social. Una muestra de su empeño sociólogo es que Durkheim sería el fundador del primer departamento de sociología de Francia, creándolo en el año 1895 en la Universidad de Burdeos. Además de este importante mérito, Durkheim también crearía la primera revista del mundo dedicada exclusivamente a la sociología, fundada en el año 1896 bajo el nombre de L'Année Sociologique. Durkheim y el positivismo. En el caso de Durkheim, su obra siempre ha estado estrechamente ligada con el positivismo de época. Durkheim sería un investigador social enfocado principalmente en la creación de un método científico para las ciencias sociales, metodología que intentaría llevar a cabo en cada una de sus obras prácticas. La sociología como un hecho social. Además de lo anteriormente mencionado, otra de las principales atribuciones que se le hacen a obra del autor francés es haber dejado en claro que la sociología se remite exclusivamente a hechos sociales, una categoría creada por él mismo y explicada con majestuosa eficacia en su obra de las reglas del método sociológico. Pero, ¿qué son los hechos sociales? Para Durkheim, los hechos sociales son eventos externos al individuo sobre el cual éste no puede ejercer control y, sin embargo, se le imponen a él ocasionando que éste ejerza diversas conductas. Un apasionado por el orden. Como fue seguidor del positivismo, Durkheim siempre sería un apasionado por el orden social. Quizás por eso se le atribuye el rol más antagónico con respecto a Karl Marx. En sus estudios sociales, Durkheim crearía otra diada de conceptos conocidos como el orden y la anomía, siendo este segundo significado lo entendido por una anomalía del orden social. Para Durkheim, los hechos anómicos, como las revoluciones sociales, representan serios peligros al orden social y por tanto deberían ser evitados a toda costa.
Obras destacadas de Emily Durkheim. Durkheim lograría una amplia y próspera carrera intelectual investigando distintos hechos sociales. La división del trabajo social. Uno de sus ensayos más importantes donde desarrollaría los conceptos de solidaridad orgánica e inorgánica, explicando cómo éstas cambian dependiendo del estado histórico de la humanidad y cómo ambas contribuyeron y contribuyen a la cohesión social. Las reglas del método sociológico. La obra que lo diferenciará claramente como uno de los padres del método positivista. En este ensayo, Durkheim se propone realizar un manual de investigación que todo sociólogo creyente del método positivista de investigación social debería seguir con mucho cuidado. División del trabajo. En varias de sus obras como Educación, Sociología y la división del trabajo social, Durkheim afirmó que la solidaridad es el principal elemento para mantener la cohesión dentro de las sociedades modernas. Método de las ciencias sociales. Durkheim propuso el uso del método positivista en su obra Las reglas del método sociológico en 1895. El autor pretendía estudiar la sociedad como cosa y comprobar sus hipótesis a través de la realidad. El primer trabajo importante de Emile Durkheim fue su tesis doctoral sobre la división del trabajo social en 1893. Tras examinar la excesiva especialización y deshumanización del trabajo, tendencia en progresión ascendente desde la Revolución Industrial, Durkheim subraya en este estudio los graves riesgos que tal evolución suponía para el bienestar y el interés común de la sociedad. El hombre inserto en la vida urbana e industrial. Como todo positivista, analizó los hechos sociales, pero no individuales, sino grupales. En estos grupos consideró importante la cohesión de lo que se logra para él a través de la solidaridad. Dentro de ella distinguió dos tipos: la solidaridad mecánica propia de los grupos tradicionales y rurales, y la solidaridad orgánica propia de los tiempos modernos. El hombre inserto en la vida urbana e industrializada se aleja de las relaciones cara a cara, diluyendo su sentido de pertenencia al grupo. Para este nuevo orden social moderno, dominado por la solidaridad no orgánica, se necesita un tipo especial de programa educativo que contribuya a forjar esa solidaridad mecánica. En un principio de la formación del niño, destaca la acción proveniente del grupo primario, de la familia que le transmite valores, normas de conducta y las habilidades sociales básicas, como el lenguaje, los números, el uso de cubiertos, de herramientas básicas que lo estimula a hacer los primeros dibujos, etc. Luego, esta enseñanza básica es reforzada por la escuela, institución social por excelencia, que le transmitirá las normas y contenidos no religiosos, y habilidades que le requiere la sociedad en su conjunto y la conciencia colectiva, más allá de su ámbito íntimo y que proceden de lo acumulado por cada cultura a través de su historia y que se transmite de modo generacional, como herencia histórica. Por eso, cada educación, como hecho social, es particular y responde a los requerimientos y espíritu de cada pueblo en un particular momento histórico, y se le imponen por presión al individuo. Esto lo hace concluir que no existe una educación universal, sino que se educará de acuerdo con la realidad de cada grupo. En este caso, su religión, sus instituciones políticas y su desarrollo científico e industrial.
El niño nace con ciertas aptitudes innatas físicas e intelectuales que la familia y la escuela contribuyen a desarrollar, pero además, la sociedad impone al individuo máximas morales que debe aprender ya que no las trae consigo y le permiten socializarse. El educador debe ser un ejemplo de la moral laica, de lo que la sociedad exige a un buen ciudadano de su tiempo, para que los niños vean en él un modelo a imitar. El educador no debe ser crítico de la realidad, salvo de aquello que no esté conforme a las normas que el modelo vigente establece, pero dichas reglas deben regirse sus acciones y las de sus alumnos. La sociedad en la que se vive condiciona por ende la educación del niño, ya que le impone sus pautas que él acatará para transformarse en un ciudadano autónomo y responsable, y que se modificarán cuando aparezcan nuevos condicionamientos. Este fin homogeneizador de la educación le hace conferir al Estado un importante rol como supervisión de la educación tanto de gestión pública como de gestión privada. Durkheim y la educación. El hombre, como ser social, está conformado por su ser individual que se refiere a sus estados mentales y a su experiencia personal, y también por un sistema de ideas, sentimientos y hábitos del grupo al que pertenece, tales como ideas religiosas, creencias, prácticas morales, tradiciones, que se traducen en la forma de voluntad del sujeto y en las nociones de las que se conforma la inteligencia. La constitución de este ser social es la final de la educación, soslayar al hombre como individuo, pues los atributos del hombre se transmiten por vía social y se configuran históricamente por los avatares de la civilización. La educación es un hecho que dirige la pedagogía y es estudiado por la ciencia de la educación. La psicología y la sociología colaboran para estudiar científicamente la educación. La psicología aborda el hecho asumiendo la psicología del niño frente a la del adulto. La sociología, desde los elementos de la civilización y los elementos en que estos se transmiten. La pedagogía resulta entonces una obra de reflexión que busca resultados de ambos órdenes para establecer principios de conducta o para reforzar la educación. Hace falta conocer plenamente las condiciones del hecho educativo para que haya más probabilidades de utilizarlo eficazmente. Para ello, es mantener las instituciones de acuerdo a su función dirigida hacia una pedagogía racional y eficaz dentro de los límites sociales, analizando sus componentes, sus necesidades y las génesis de sus causas. Para Durkheim, haciendo sociológico el análisis moral, no es posible otorgarle un fundamento racional, ni religioso, ni metafísico, superando sus verdades al proyectarlas en el plan del pensamiento laico. La educación moral tiene como función inicial al niño en los deberes, suscitándole ciertas virtudes, desarrollar en él la aptitud general para la moralidad, las disposiciones fundamentales que están en la raíz de la vida moral, constituir en él el agente moral, dispuesto a las iniciativas que son condición general del progreso. Hay que entender como elementos de moralidad el espíritu de disciplina, el espíritu de abnegación y el espíritu de autonomía, orientados hacia el deber y el bien, la paulatina asimilación del sentido del gusto de la regularidad, la limitación de deseos y el respeto por la regla. Al reconocerla racionalmente fundada, supone que su aplicación metódica de la inteligencia. Frente a las diversas doctrinas acerca de la educación, Durkheim pide que revelen sus fuerzas sociales que animan un determinado sistema de educación o trabajan por modificarlo, porque las ideas son también hechos y si estos tienen resonancia, entonces también son sociales.
Si no muestran sus relaciones entre el individuo y la sociedad, entre la ciencia y la práctica, la naturaleza de la moralidad y la del entendimiento, entonces no tienen validez. Lo que debe ser la educación responde a la contribución que las generaciones pasadas han hecho, es decir, es imposible separar las causas históricas para poder comprenderla. Es una realidad existente sobre la cual solo es posible actuar conociéndola, saber cuál es su naturaleza y las condiciones de las que depende. La educación para Durkheim homogeniza a los individuos, sin embargo, implica también la socialización diferencial de los individuos en culturas determinadas, dado por la división de trabajo, llevando a la jerarquización y la desigualdad. Para Durkheim, la crisis se debía a la falta de autoridad moral en los individuos. La corrección a esa crisis se daría mediante procesos de regulación social y la producción de integración social. Los agentes primordiales para lograr esa cohesión social son la educación y el propio sistema de enseñanza. La educación debe ser esencialmente La sociología de la educación durkheimiana surge en la oposición de la concepción idealista de la educación, sobre todo en el pensamiento kantiano, el idealismo alemán. El pensamiento durkheimiano pone mucho hincapié en la participación del Estado en la educación que asegure una homogeneidad nacional. No quiere decir con esto que el Estado deba monopolizar la enseñanza, ya que la iniciativa privada puede aportar en la educación y en un espíritu La educación debe ser esencialmente ente de autoridad. Para esto, hace falta que el educador hable con todo de mando con autoridad. Debe dar a entender que la negativa a obedecer no es ni siquiera concebible, que el acto debe ser cumplido, que la cosa debe ser considerada tal como él la muestra, que no puede suceder de otra manera. Sostiene, además, que si las sociedades cambian y se diversifican, la educación también necesitará hacerlo. Para ello, es necesario un maestro que reflexione pedagógicamente acerca de sus prácticas concretas. A raíz de esto, Durkheim pensó que si dedicara a la educación, su labor sería ayudar a sus compatriotas a llenar el camino hacia una sociedad que, unida y solidaria, y dejar atrás los conflictos y con esto impulsar los cambios sociales que ayudarán a lograr la cohesión, así facilitar a los estudiantes de acuerdo al contexto donde se desarrolla el estudiante y procurar realizarlos con aprendizajes significativos y funcionales frente a realidades distintas de los educandos. Emile Durkheim se orientó en teorías sociológicas y epistemológicas, donde aborda el fenómeno educativo inclinado a la sociología. Fue el primero quien sostuvo que el fenómeno educativo podía ser objeto de una ciencia empírica, la cual se llamó la sociología. Bautizó a esta ciencia con el nombre de las ciencias de la educación. La sociedad es quien precede al individuo y define las pautas a las que éste debe ajustarse. Contemporáneos de Durkheim consideraban a la educación como una cosa individual. Por excelencia, en cambio, él afirmaba que la educación es un ente social, es decir, que ponen en contacto al niño con una sociedad determinada. Para que haya una educación que requiere de una generación de adultos y una generación de jóvenes, así como una acción ejercida. La pregunta que se hace, ¿cuál es la naturaleza de la acción?
Durkheim tiene una definición sobre la educación que significa toda una postura con punto de partida que complementan los sistemas educativos que existen o que han existido, y relacionando unos con otros. La sociología debe ser la base de la educación, pues el sustento de ésta se halla en la sociedad, la cual a su vez necesita de aquella para su subsistencia. Define a la educación como la acción que ejercen las generaciones adultas sobre las jóvenes para que éstas puedan cumplir el papel de ellas que exigirá la sociedad. Según en la pedagogía, se subordina a la sociología, ya que esta es la ciencia de la sociabilidad humana, por lo que a ella le toca determinar los objetivos y medios del proceso pedagógico. Toda educación trata de formar al hombre de acuerdo al tipo ideal de hombre que se sobreentiende de la civilización, lo que éste debe ser desde el punto de vista intelectual como físico y moral. Este tipo se fija en las conciencias y aunque la educación asegura la diversidad, también se ocupa de perpetuar la homogeneidad de sus discípulos. La autoridad no se contrapone en la libertad, sino que debe ser libre. Es saber proceder con la razón y cumplir con el deber. La libertad consiste precisamente en dotar al niño de este dominio de sí mismo. Es en lo que debe emplearse la autoridad del maestro. La autoridad del maestro no es otra cosa que un aspecto de autoridad del deber y de la razón. El sistema educacional presenta un doble aspecto, es a la vez único y múltiple. En cuanto al aspecto único, Durkheim lo define como el planteamiento de un ideal en aspectos como religión, las creencias, el derecho y el deber, las cuales brindan a esa sociedad una cohesión social. En cuanto a su aspecto múltiple, Durkheim plantea que de acuerdo al interés de cada persona de la sociedad debería estar planteada su educación. Así, por ejemplo, la educación del empresario no debería ser la misma que la de un obrero. Este aspecto le es muy criticado a este autor. La educación es una función social y por esto el Estado no puede desinteresarse de esta. La educación debe estar sometida en su totalidad a los intereses del Estado, porque este es quien abre paso a los principios esenciales: respeto a la razón, a la ciencia, a las ideas y a los sentimientos que están en base de la moral democrática. La educación no hace al hombre de la nada, sino que trabaja sobre disposiciones ya que están hechas y que son difíciles de transformar radicalmente porque dominan al espíritu y el carácter hacia determinadas maneras de obrar y de pensar. El maestro, con su experiencia y su cultura, tiene la para trabajar sobre la voluntad del niño. La educación debe ser paciente y continúa en busca de un sentido bien determinado, sin desviarse por las circunstancias externas, y de esta manera tiene los medios necesarios para impresionar a las almas. Algunas obras pedagógicas de Durkheim que fueron publicadas también después de su muerte. Elementos de la sociología en el año 1889. En 1892, Montesquieu y Rousseau, precursores de la sociología. La división del trabajo social, escrita en 1893. En 1895, las reglas del método sociológico. El suicidio, escrita en 1897. En 1912, las formas elementales de la vida religiosa, escritos por La educación y la sociología, escrita en 1922. En 1923, La educación moral, sociología y filosofía, escrita en 1925. Y en 1928 se escribió El socialismo. Algunos conceptos claves de la obra durkheimiana son importantes para analizar la educación en la sociedad. Entre ellos están hecho social, acción colectiva, educación moral y división del trabajo social. Para finalizar, el 15 de noviembre de 1917 muere Emilio Durkheim.